Bienvenidos amigos y amigas que nos escucháis en estos momentos, estudios sencillos de la Biblia. Hoy vamos a tener el tema 158 para estudiar el capítulo 20 del libro de Jueces. Bienvenido Francisco, ¿puedes comenzar? Pues como tenemos la Biblia preparada como siempre, comenzamos. Este capítulo 20 comienza cuando termina el final del 19 que estudiamos ayer. Recordad que unos hombres de la tribu de Benjamín violaron a la concubina de un hombre de la tribu de Efraín. Este personaje no obró bien, pero lo que ocurrió llegó a conocerse en muchos lugares de alrededor. Esto fue una ofensa muy grande para el resto de tribus, que por cierto ya habían rencillas entre ellos, y esto fue el detonante para buscar pelea. Algunas tribus de alrededor de las de Benjamín se unieron y formaron una coalición para luchar contra ellos. Ahora pedimos a Carmen que nos lea los versículos primeros de este capítulo 20. Sí, nos dicen así estos versículos. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400.000 hombres de a pie que sacaban espada. Bueno, una vez reunidos los de Israel, pidieron explicaciones al compañero de la concubina de lo que había ocurrido. Este les contó toda la atrocidad. Claro, no les contó su cobardía. Al oír esta maldad, todos estuvieron de acuerdo en vengar esta afrenta a un israelita. Pero antes de entrar en guerra, propusieron a los de Benjamín que les entregasen a los culpables de esta afrenta, pero ellos no consintieron en entregarle a los culpables, por lo que también se pusieron a prepararse para el enfrentamiento. Al menos, si los hubiese entregado a los culpables, solo habrían muerto estos. Sin embargo, en la guerra que sostuvieron, murieron miles de hombres. Es notable que pudiera lograrse tanta unanimidad entre el pueblo de Israel, en vista de los intereses divergentes de las diversas tribus hebreas. Entonces los de la tribu de Benjamín prefirieron la guerra civil antes que entregar a sus criminales. En este caso, el orgullo y la solidaridad de la tribu sirvieron para sostener y defender a gente de la peor calaña posible. Hemos de reconocer que los de la tribu de Benjamín demostraron gran valor, pero puesto al servicio de una mala causa, al hacerlo todo sin ponerlo en manos de Dios. Bueno, entonces los versículos siguientes, hasta el 17, nos hablan sobre los hombres que iban a luchar, precisamente contra sus propios hermanos, y el tipo de personas que tenían preparado cada ejército. A continuación vamos a ver que aunque los de Benjamín no contaron con Dios, no fue lo mismo que los de la parte de Israel, que sí lo hicieron. Carmen nos leerá el versículo 18, donde lo podemos comprobar. Y el versículo 18 nos dice lo siguiente. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios, diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. El ejército de Israel, o sea, la coalición entre tribus, contaba con 400.000 hombres, lo cual eran demasiados para controlarlos en una guerra, así como para proporcionarles alimentos, por lo que destinaron al principio a los de la tribu de Judá, que parece eran los más preparados, y los otros se dedicaron a proporcionar alimentos para todo el ejército. Carmen nos leerá el versículo 21, donde los israelitas perdieron esta batalla. Salieron entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22.000 hombres de los hijos de Israel,
los de Israel quedarían muy desanimados. Efectivamente, pero no perdieron la moral, porque acudieron a Dios, como dice el versículo 23, que dice que lloraron delante de Jehová y le preguntaron si tenían que volver a la guerra, porque tenían duda de si no estaban obedeciendo a Dios. Pero Dios les dijo que volviesen a la lucha. Una reflexión. La derrota sufrida por Israel hizo que el pueblo se humillara delante del Señor y reconociera más plenamente que dependía de Él. Tal vez necesitaba aprender la lección de que el que de vosotros esté sin pecado será el primero en arrojar la primera piedra, según veremos en el Evangelio de Juan 8:7. Muchos de los que se habían indignado tanto por el crimen de los hombres de Gabaa eran sin duda culpables de faltas similares. Perfecta reflexión, estoy completamente de acuerdo. Bueno, en el segundo día que salieron a guerrear, vencieron de nuevo los de Benjamín y mataron a 18.000 israelitas, como dice el versículo 25. Y volvieron de nuevo a consultar con Dios porque no entendían. Pero esta vez, dice el versículo 26, que ayunaron y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Desde luego, los israelitas estarían perplejos, confundidos y angustiados. El Señor les había mandado atacar y, sin embargo, habían sufrido otra derrota y con muchas bajas. Pues Dios, al escuchar de nuevo la pregunta de si tenían que volver a la guerra, el Señor les dijo que sí, pero que Él entregará a los de Benjamín en sus manos, según comenta el versículo 28. Inspirados por Dios, los israelitas le prepararon a sus adversarios una trampa, que consistía en que una parte del ejército israelí atacara como los otros días anteriores, pero que otros dos ejércitos estarían en la retaguardia. Y cuando los de Benjamín atacaran al primer ejército, estos retrocederían para alejar a los de Benjamín de su ciudad, lo que aprovecharon los otros dos ejércitos que estaban detrás para atacar a la ciudad y luego ir contra el ejército que estaba delante. Y entonces, entre los que estaban delante del ejército de Israel y los que habían detrás, acorralaron a los de Benjamín y causaron un desconcierto del ejército de Benjamín y fueron derrotados completamente. Las guerras son incomprensibles. Pienso que casi todas están causadas por temas de orgullo, de prepotencia, de egoísmos y de un largo etcétera, pero nunca ocasionadas por algo justificable moralmente. Si no son ocasionadas por estos motivos, ¿cómo se puede justificar la muerte de tantos miles de personas por la infamia de unas cuantas? Bueno, pues Carmen nos ha efectuado la reflexión final de este capítulo, pero mañana con el 21 terminaremos con este pasaje tan traumático que estamos estudiando. Pues hasta mañana, queridos amigos y amigas, que continuamos estudiando la Biblia con el tema 159. Bendiciones.